Buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a continuar el estudio de Cábala. Iniciamos en la reunión anterior y ahora estudiaremos esta región del Sagrado Sol Absoluto, conocida como el Ain Sop Aur. El Ain Sop Aur es, constituye, de hecho, ya el primer cosmos en el orden de los 7 cosmos que hemos estudiado anteriormente. Y mencionaremos una región por especial que aparece en el Ain Sop. Tiene dos niveles, una es el nivel de los átomos superdivinales de nuestros seres que habitan en la infinitud de la felicidad, y el Ain Sop Paranibbana, que es un nivel más elevado de conciencia, más elevado del propio Ain Sop. Vamos entonces a entrar en materia para ir diferenciando estos aspectos. Dice el venerable maestro en su libro que cada universo del espacio infinito posee su propio sol central. Cada universo del espacio posee su propio sol central, es decir, posee su propio espacio absoluto. Y la suma de tales soles espirituales constituye eso que conocemos como el Ain Sop Aur, o sea, el protocosmos, la tercera región del absoluto solar. El absoluto solar está formado por múltiples soles espirituales, trascendentales y divinales, soles que no son físicos, soles que no pueden ser observados con ningún aparato que utilice pues la percepción sensorial. Dice el venerable que la emanación de nuestro omnimisericordioso y sagrado absoluto solar es aquello que Elena Petronila Blavatsky denomina el gran aliento, para sí mismo profundamente ignoto. Entonces estamos hablando del origen ya de la creación misma, que va emanando y descendiendo desde la inmanifestación hacia la manifestación cada vez más sólida o material. Dice el venerable que mucho se ha hablado sobre el sagrado sol absoluto y es obvio que todo sistema solar está gobernado por uno de esos espirituales soles. Y nuestro sol central, que nos alumbra, tras de sí, en las octavas laterales de este mismo sol, está el sol espiritual, que es el que de donde emana entonces toda la energía de vida que sale del sol, de nuestro sol físico. Realmente son soles espirituales extraordinarios, centelleantes, con infinitos resplendores en el espacio, pero que no son visibles en el espacio, que son realmente invisibles, radiantes esferas que jamás podrían percibir los astrónomos a través de sus telescopios. No es posible percibirlo sensorialmente. Entonces, pero son la fuente de vida, la fuente de energía que irradia al sol físico. El sol físico entonces la expande hacia todas sus criaturas. Entonces, ese es dijéramos, nuestro absoluto particular, la parte particular. Esto quiere decir que nuestro juego de mundos posee su sagrado sol absoluto propio, al igual que todos los otros sistemas solares del inalterable infinito. Así lo explica el maestro Samael. Desciende se acerca pues a la creación. Si reflexionáis vosotros profundamente sobre el absoluto solar, veréis que más allá existe la más plena libertad y la más absoluta felicidad, porque todo está gobernado por la única ley. Y entonces es la única ley, es lo que impera en el Ain Sop Aur, en el protocosmos o primer cosmos, que es infinitamente divinal, inefable
No existe en él ningún principio mecánico. Está gobernado por una ley. Éramos donde solo hay un solo hidrógeno, una sola ley. Y ahí, obvio, ya se desprende el creador, y ahí va a aparecer entonces el anciano de los días, que con sus desdoblamientos va a hacer surgir las tres fuerzas primarias de la creación. Continúa el venerable y dice: en el sagrado absoluto solar, en el sol central espiritual de este sistema en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, no existe mecanicidad de ninguna especie y por lo tanto es obvio que ahí reine la más plena bienaventuranza. Bienaventuranza en esos niveles, en esos mundos. Y si fíjense, si existe humanidad ahí, es una humanidad obviamente archidivinal, que vive pues, obviamente con cuerpos muy especiales que se desenvuelven dentro de lo que son esas esferas de luz, esas esferas divinales extraordinarias. Y es solo a base de revoluciones internas vamos regresando al átomo superdivino que poco a poco pasamos por los estados angélicos, dice el maestro, arcangélicos, serafínicos, logoicos, etcétera, hasta que al fin el rayo se fundirá en su estrella, el Ein Sof, que resplandece de felicidad. Fíjense todo esto de aquí, pues, ¿cuál es entonces la misión de nuestra conciencia aquí? De recapitular todos esos niveles de ser hasta volver a nuestro origen, volver a nuestro Padre. Es en el Ein Sof, ese átomo superdivino. Si hay alguien que se levanta del lodo de la tierra y llega de nuevo hasta su origen, hasta su real ser, y se fusiona con su átomo divinal del Ein Sof, entonces lo enaltece, ¿ya? Lo llena de gloria y de poder y deja de ser un átomo simple del absoluto, del Ein Sof, y se convierte en un átomo del Ein Sof Paranispana, que es lo que vamos a ver según la explicación que da el venerable. Es indubitable que el sol central espiritual gobernado por una única ley, existe la felicidad inalterable del eterno Dios viviente, dice el venerable. Y desafortunadamente, conforme nosotros nos alejamos más y más del sagrado sol absoluto, penetramos en mundos cada vez más complicados, donde se introduce el automatismo, la mecanicidad y el dolor, de mundos más condicionados, en vez de estar no libres, sino que esclavos, esclavitud, de todo cuanto se mueve a nuestro alrededor, de todo tipo de impresiones. Entonces, en la medida que nos alejamos, imagínense ustedes lo que significa aquí, nosotros somos un microcosmos, pero por debajo del microcosmos está el tritocosmos, que es la sombra de los sepirotes de la Cábala, sombra hacia abajo, los 9 círculos dantescos que habla en la Divina Comedia y que el maestro devela en el libro Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Lo quieren entonces estudiar uno a uno, ahí está toda la información del tritocosmos, las regiones más alejadas del absoluto solar. Y continúa, dice, obviamente, en el segundo cosmos de las 3 leyes, el ayocosmos, planetas, soles del firmamento, la dicha es incomparable porque la materialidad es menor en esa región. Cualquier átomo posee dentro de su naturaleza interior tan solo 3 átomos del absoluto. Y son esas 3 fuerzas primarias de la creación las cuales hemos estado hablando. Esa es la región, pues, obviamente, del demiurgo arquitecto del universo. Es la región de los Elohim que hablaba Moisés,
la región de los creadores, de los cosmocratores, etcétera, podemos decir. Entonces va descendiendo, ya baja la creación, comienza entonces a manifestarse, pero hasta ese momento y en ese nivel del segundo cosmos no hay creación, ha surgido el creador, el demiurgo, arquitecto del universo. Luego dice que distinto es el tercer cosmos, el macrocosmos, pero el macrocosmos ya es una galaxia en sí. Sí, ya es entonces un cuerpo creado, dijéramos, un cuerpo celestial inmenso, creado, como nuestra galaxia, como la Vía Láctea. Dice, gobernado por 6 leyes. Ahí la materialidad aumenta porque cualquiera de sus átomos posee en su interior 6 átomos del absoluto. Dentro de eso hay un punto de luz ahí dentro de la galaxia que corresponde a nuestro sistema solar. Un punto de luz en eso. Y si descendemos del tercer, bueno, es el tercer cosmos, que es el macrocosmos, está formado obviamente por múltiples millones de sistemas solares. El macrocosmos está dentro del aiocosmos. El macrocosmos contiene toda la creación. Millones de deuterocosmos, mesocosmos y microcosmos. Millones de sistemas solares, millones de planetas, millones de seres que están dentro de ese orden. Vean cómo es entonces el orden de los cosmos. Cada uno entonces está conteniendo a los otros que están más abajo. El absoluto lo contiene todo. ¿Verdad? El aiocosmos o el protocosmos contiene todo lo que está más abajo, menos lo que está arriba. Y así sucesivamente. Si vemos entonces, penetramos en el cuarto cosmos, el deuterocosmos, nuestro sistema solar gobernado por 12 leyes. Ahí encontramos más densa la materia debido al hecho concreto que cualquiera de sus átomos posee en sí 12 átomos del absoluto. Y entonces ahí aparecen los sistemas solares dentro del macrocosmos. Nuestro sistema solar pues es eso, es un deuterocosmos. Y todo sistema solar del infinito es un deuterocosmos, un cuerpo celeste viviente regido por 12 leyes. Nuestro sistema solar como ente, como ser, está regido por 12 leyes. Más está formado, obviamente, está formado por diferentes planetas. Y dice el venerable, si examinamos cuidadosamente el quinto cosmos, o sea, los mesocosmos, planetas, gobernados por 24 leyes, veremos que cualquiera de sus átomos posee en su naturaleza íntima 24 átomos del absoluto. Nuestro planeta Tierra es un ser, es un ente viviente, plena conciencia, que está regido o gobernado por 24 leyes, 24 átomos del absoluto. Todo planeta de cualquier sistema solar constituye un quinto orden de vida. Es un mesocosmos regido por 24 leyes. Entonces, al llegar al planeta Tierra, al llegar a nuestro planeta Tierra, obviamente lo que sigue somos todos los seres que habitamos sobre la corteza terrestre. Y eso ya constituye en sí un sexto orden de vida, un sexto nivel de vida dentro del rayo de la creación. Y estudiamos en detalle el sexto cosmos, el microcosmos, hombre, gobernado por 48 leyes. Encontraremos que en cualquier átomo del organismo humano percibimos dentro de él, mediante la divina clarividencia, 48 leyes de la átomos de la absoluto. Dentro del microcosmos, dice, existe un rayo divino. Ese rayo quiere volver a su estrella, que siempre lo ha sonreído. La estrella que guía nuestro interior es un átomo superdivino del espacio abstracto absoluto. El nombre cabalístico de ese átomo es del sagrado Ain Sop.
Por eso debemos poner mucha atención. Nosotros no estamos solos, tampoco estamos, dijéramos, allá desterrados en el mundo. Nunca, en ningún momento estamos separados del Padre, por lejos que estemos. Hay un rayo que nos une. Y ese átomo este rayo divino, rayo, es el que hace e impulsa al alma y a la conciencia para buscar regrese a su hogar, regrese a su lar, a su región celestial, ¿sí? A su casa, a la casa del Padre. Y ese átomo, el nombre cabalístico de ese átomo superdivino es el Ein Sof, y que se encuentra relacionado íntimamente con la glándula pineal de cada uno de nosotros. Y ahí entonces hay mucha relación entre todo el trabajo que se puede hacer para buscar la relación con el Padre. Pero todo no termina ahí, el rayo de la creación no termina ahí, sino que baja y desciende mucho más abajo. Vayamos un poco más y entremos en el reino de la más cruda materialidad, bajo la corteza del planeta en que vivimos, gobernado por 96 leyes. Descubriremos que en la primera zona infradimensional la densidad ha aumentado espantosamente porque dentro de su naturaleza íntima hay 96 átomos de la absoluto, el doble de las 48, y se va duplicando hacia abajo. El séptimo cosmos, el trito cosmos, es decir, eso que se conoce como los mundos internos, la región de los clifos que vamos a estudiar según la Cábala. Los clifos es, dijéramos, el árbol de la vida cabeza abajo, la sombra que proyecta hacia abajo. Y eso pues es la más cruda materialidad hasta que llegamos entonces hasta el fondo, que es la novena esfera. En la segunda zona infernal, todo átomo posee 192 átomos del absoluto. En la tercera, todo átomo posee el interior 384 átomos del absoluto, etcétera, etcétera. Así aumentando su materialidad en forma espantosa y aterradora. Y otro detalle, en la medida que se retira del sagrado sol absoluto o del Ein Sof, entonces en el Ein Sof la felicidad es sin límites, y en su antítesis, en la medida que desciende, es el dolor y el sufrimiento el que se maximiza, ¿no? Es todo lo contrario. Dice, al sumergirnos dentro de las leyes cada vez más complejas, obviamente nos independizamos en forma progresiva de la voluntad del absoluto y caemos en la complicación mecánica de toda esta gran naturaleza. Debo decirle y hacerle a ustedes ver que esto existe en nuestra psique, existe aquí. Hablábamos algo que nosotros pues pasamos a hablar y hablar y hablar y hacemos todo un gran problema de algo que no tenemos la solución. ¿Para qué discutir? ¿Sí? Pero así somos. Así es la naturaleza humana. Complicadísima, complicadísima. Solo un niño recién nacido con el 3% de conciencia despierta nos da, dijéramos, la pausa de lo que es un ser despierto, de sencillo en su naturaleza de ver las cosas. Ahora, si hacemos un marco general de todo lo que hemos estado hablando, en la Cábala misma, entonces vemos que en el Ein Sof, que es dijéramos, el Aeón 12, según Pistis Sofía, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y el 11, el Aeón 11, es el Ein Sof Aur. Por debajo del Aeón 11, entonces vienen los aeones inferiores, ya aparece el Aeón 10, el Aeón 9, el Aeón 8, que forman entonces la triada de la creación, o sea, las tres fuerzas primarias de la creación, y por debajo de esas tres fuerzas entonces aparece la creación misma, hasta pues la región de Yesod,
Y luego el cepirote que está despegado, que está caído, que es el Malkut en Cábala. Vamos a estudiar un poco más adelante. Dice entonces el venerable que los cepirotes realmente son 12. El Ain Sop es el 12 y su antítesis, su sombra fatal, es el abismo, los clifos de la Cábala. Más abajo de Malkut, el mundo físico, están los clifos, que son los mundos infiernos, el tritocosmos, el reino mineral sumergido. La región esa es una de purificación hacia el interior. Entonces, ¿de qué se trata eso? Descendemos, obviamente descendemos desde el Ain Sop, cuando desciende por primera vez la esencia, desciende desde el Ain Sop, queda entonces en un cuerpo humanoide sometido a las leyes de retorno, recurrencia, de evolución e involución, desciende, involuciona y evoluciona en las regiones inferiores y luego aquí vuelve a tomar esta, buscando entonces el momento de poder trabajar en la revolución de la conciencia. Por eso dice el venerable, si queremos reconquistar la libertad, debemos liberarnos de tanta mecánica y tantas leyes y volver al Padre. Ven ustedes, uno hace hasta del hogar, hace un infierno, una ley, no toque, no, cuidado, quítate aquí, definitivamente. Hace del hogar un mini infierno, ¿no? Un micro infierno, con un montón de leyes, restricciones, ¿verdad? Uno mismo. Si no lo han observado, pues obsérvenlo, yo sí lo observo, ¿no? Pues no hay absoluta ni nada que ver con la libertad. Pues uno debe ver de qué manera va liberándose. Debemos luchar en forma incansable por liberarnos de las 48, 24, 12, 6 y 3 leyes, dice el venerable. Pero eso implica, obviamente, trabajo de las 48 leyes de este mundo físico y empezar a ascender con las grandes iniciaciones hasta llegar a la altura de los cosmocratores o de los Elohim creadores. Ahí hay 3 leyes. Pues él está hablando de liberarse de las 3 leyes, es decir, de liberarse de estas 3 leyes y penetrar en el absoluto solar. Cosa que no es para cualquiera. Regresar, dije, realmente al sagrado sol absoluto de nuestro sistema. Esa es la tarea de nuestro sistema. Ahora, la casa, nuestra patria, si queremos llamarle así, para palabras que podamos entender, nuestro hogar celestial o la casa paterna o nuestra familia de invisibles está en el Ein Sof. En el Ein Sof, el absoluto solar. Ahí, en el átomo superdivino de nuestro propio ser, ahí, en el Ein Sof. El venerable habla sobre eso y dice, el Ein Sof es nuestra estrella atómica. Esa estrella resplandece llena de gloria en el espacio abstracto absoluto. Es lo que nos une. Estamos ligados a esa estrella. De esa estrella emanan Keter, Chomá y Binah. De todo hombre, el Ein Sof, la estrella que guía nuestro interior, envió su rayo al mundo para hacer conciencia de su propia felicidad. Y fíjense bien esto. Fíjense bien esto. Voy a regresar a esta. Vea. Si desciende desde el Ein Sof, donde hay felicidad total, absoluta, pero no hay conciencia de la felicidad que se vive ahí. Los átomos divinales que viven aquí, que son felices inmensamente, no tienen conciencia de su felicidad. ¿Cómo diríamos nosotros? ¿Cómo si son súper divinos? No, conciencia se viene a adquirir aquí abajo. Entonces quiere ser consciente de su felicidad, desciende de región en región, conoce la antítesis de la felicidad en los clifos. Y el día que regrese y que va de regreso hacia su origen a través del camino iniciático,
se levanta del lodo de la tierra y logra llegar de nuevo al Ein Sof, entonces todo lo sufrido y todo el dolor que le ha tocado, que ha tenido que soportar para levantarse del lodo de la tierra, todo eso le da conciencia plena de la felicidad que hay allá en el Ein Sof. Entonces ya no es el mismo átomo, ya no es el mismo átomo superdivino que está ahí, es un átomo diferente, un átomo que tiene conciencia plena de su felicidad, y eso es a lo que vamos. Dice el venerable que la felicidad sin conciencia de su propia felicidad no es felicidad, es una felicidad aparente. El abismo es terriblemente doloroso, es la antítesis horrible del Ein Sof. Es el abismo, los glifos de la cábala. Los glifos son atómicos, tenebrosos del sendero lunar, son energía atómica. Ahora fíjense bien cómo puede decir uno, sí, yo te comprendo, mira, yo comprendo tu situación. ¿Y cómo va a comprender a alguien que nunca, por ejemplo, ha conocido la pobreza? Él nunca ha tenido hambre. ¿Cómo va a comprender a alguien que tiene hambre, que está en la miseria? No, tendría que haber venido de abajo, haber sufrido también, haber vivido sin comer algunas veces y no tener nada para decir, sí, comprendo a este. ¿Me entienden? Es una lógica superior este asunto. Y por eso los dioses se someten a esto, para tener conciencia de sí mismos y para cristalizar su alma. Dice el venerable, ya pasamos por la involución, el descenso del espíritu a la materia. Ya sufrimos horriblemente en la evolución. Es urgente ahora una revolución total, o sea, la disolución del yo. Nadie puede ser feliz hasta que llegue a su estrella interior. Vuelve y conquista su felicidad, pero con una gran diferencia, que es feliz consciente de su propia felicidad. ¿Por qué es consciente? Porque ha conocido la antítesis de esa felicidad. El dolor infinito de los glifos, de los reinos elegidos. Entonces eso es normal. Yo si digo, mire hermano, yo lo comprendo, yo ya viví eso, yo he vivido eso, yo lo comprendo, yo sé lo difícil que es. Pero no puede decir eso a alguien que nunca ha vivido. Sí lo dicen, pa. Pero si nunca lo ha vivido, es mentira que lo comprende. ¿Entienden? Necesidad de experimentar esas condiciones, esos extremos. Y el venerable el rayo tuvo conciencia mineral, vegetal, animal. Estamos hablando del rayo de nuestro propio Ein Sof, de la conciencia cuando desciende por primera vez. Vegetal y animal. Cuando el rayo encarnó por primera vez en el cuerpo humano, fíjense lo que dice, cuerpo salvaje y primitivo, despertó como un hombre y tuvo autoconciencia. El primer toque, el primer cuerpo que tomó de su propia felicidad. Entonces el rayo pudo haber regresado a la estrella que guía su interior. ¿Qué pasó entonces? Desgraciadamente, entre el seno profundo de la vorágine de la espesa selva, el deseo salvaje, que es el origen de todo el dolor, el origen de todo el yo, hizo nacer el yo. El deseo origina el yo. Así lo dice el Buda, primera noble verdad. El deseo salvaje hizo nacer el yo. Las fuerzas instintivas de la naturaleza atraparon la mente inocente del hombre y surgió el falso miraje del deseo. Nace el yo psicológico. Esto pasó en la caída del Edén. Esto pasó en el descenso de la vida hacia este reino, hacia este mundo material. Y luego, pues ya conocemos nosotros a los aspectos de los procesos necesarios
del nacimiento y muerte, de la evolución y de la involución. Entonces el yo se siguió reencarnando para satisfacer sus deseos y así quedamos sometidos a la ley de la evolución y del karma. Este es el proceso kármico. Las experiencias y el dolor complicaron al yo. La evolución es un proceso de complicación de la energía. El yo se robusteció y se complicó con las experiencias. Eso es lo que ahorita definitivamente nosotros vivimos. Cuando el hombre disuelve el yo, entonces hay revolución total. Entonces, vean qué es lo que ocurre dentro de un comentario dentro de lo que estamos viviendo ahorita en la raza aria. Con la raza aria prácticamente finaliza el experimento solar. El yo va a ser desintegrado, obviamente. ¿A dónde? Pues en los clifos. En los clifos, obviamente. Millones de seres humanos están, dijéramos, penetrando, las fauces del abismo están abiertas para poder purificar el interior de cada uno de nosotros, para eliminar al yo. En esos, dijéramos, en ese laboratorio de la naturaleza, eliminando. Y obviamente lo que viene, la guerra atómica, que entrarán miles de millones de seres humanos. Hay emergencia ahí abajo, los devas para purificar tantas almas. Se va a tener que limpiar completamente. ¿Y por qué lo digo? Porque la siguiente raza Coradi ya no va a habitar el plano físico de la Tierra. El plano físico ya quedará entonces inhabitable. Va a ser etérica porque ya va de regreso, dice el maestro Samael, la vida va de regreso hacia su origen. La vida de la Tierra ya va de regreso hacia la luz. Esto aquí se acaba entonces el experimento del yo y por eso el ego estamos en la máxima, en la cima del poder del yo psicológico. La perversidad es extrema del yo psicológico. Así que bueno, estamos en esa condición ahorita. Dice el maestro Samael entonces, en ese viaje de regreso, que el Atman es el mismo ser inefable, el que está más allá del tiempo, de la eternidad sin fin de días, no muere ni se reencarna, es perfecto absolutamente, es el íntimo. Atman se desdobla en el alma espiritual, esta se desdobla en el alma humana, que es Manas. Veamos ahí un dibujito para que más. Atman se desdobla en el Budi se desdobla en Manas, y del Manas emana entonces nuestra conciencia. La conciencia que lleva, lo que llevamos del ser en nuestro interior. Y entonces el alma humana se desdobla en la esencia o el Buddhata total, son principios, y esa esencia que se encarna, queda encarnada dentro de los 4 vehículos que se le conocen vehículos lunares, se viste con ellos, queda embotellada en el yo psicológico, el ego, esos 4 cuerpos, ¿ya? Que son el físico, el éter, el astral o el de deseo y el mental, que es el yo psicológico. Eso es lo que envuelven a la esencia en sí. Entonces vamos ya viendo entonces el regreso para entender qué es el Paranispana. Dice, el dolor es de Satán, o sea, del yo psicológico, porque él es el que hace las obras del mal. Si quieres aniquilar el deseo, hay que transmutarlo. El deseo sexual se transforma en voluntad. La voluntad es fuego. El deseo de acumulación o codicia se transmuta en altruismo. Por ejemplo, la ira, el deseo frustrado, se transmuta en dulzura. La envidia se transmuta en alegría por el bien ajeno. Y las palabras del deseo se transmutan en verbo de sabiduría, etcétera, etcétera. Así lo explica el venerable. Ahora bien, este detalle de la Insot Paranispana es bien importante como para ver la grandeza del trabajo que hacen los grandes maestros que llegan hasta ahí. Dije, dentro del hombre existe un rayo divino, ya lo vimos.
Ese rayo quiere volver a la estrella que siempre le ha sonreído, que es el Ein Sof. Ese rayo entonces agita dentro de cada uno de los seres, buscando entonces llegar, buscando. Por eso busca las estrellas, busca hacia arriba, ¿no? La estrella que guía nuestro interior es el átomo superdividido del espacio abstracto absoluto. El nombre cabalístico de ese átomo es el Ein Sof. Lo repite el venerable maestro. Ahora ven, un átomo de un maestro que se ha levantado del lodo de la tierra, que se ha liberado, es muy distinto a un átomo del Ein Sof sin autorrealización. Vean por qué. Ahora entiendan un poquito por qué nuestro Padre, nuestro real ser, nos ha mandado a la tierra. ¿Por qué mandó eso que llevamos de alma nosotros aquí adentro? Porque quiere esos cuerpos ahí arriba. Porque quiere revestirse con esos cuerpos. Vean ustedes, es muy distinto de un átomo del Ein Sof sin autorrealización. La autorrealización, dijéramos, autorrealiza al ser, lo exalta. En la aurora de un Manjambantara, un autorrealizado desdobla sus cuerpos entrando en actividad, sus gérmenes, posee sus cuerpos solares, los restaura si desea en cualquier momento. El haber fabricado esos cuerpos le da conciencia autónoma. Es decir, un átomo que tiene ahí su vehículo sideral, que tiene en el Ein Sof su vehículo para moverse en el infinito. Y ese vehículo entonces está formado por esos 4 cuerpos solares que creó y que los redujo a átomos. Porque no entró con cuerpos solares, no podría estar en la región de inmanifestación con eso. Llevó 4 átomos. Vean ustedes, debemos hacer una diferenciación entonces en eso. Entre el Ein Sof y el Ein Sof Paranispana. En el primer caso no existe autorrealización interior, en el segundo sí existe. Hay 2 niveles en el Ein Sof. El Ein Sof, felicidad infinita de átomos divinos, y el otro nivel es el Ein Sof Aur Paranispana, el Ein Sof Paranispana, con la misma felicidad infinita, pero con plena conciencia, con autorrealización. Dicen, cualquier Mahatma sabe muy bien que antes de entrar al absoluto debemos disolver los cuerpos solares. El día que nos liberemos dejamos abandonados todos los vehículos, dice el maestro. Átomos simientes dentro del Ein Sof Paranispana. Entonces ahí viene. ¿Qué deja abandonado? Porque no puede llevarse los cuerpos solares, los cuerpos existenciales del ser. Entonces reduce esos cuerpos a un átomo. Y entonces viene esto. El átomo, un átomo de carbono, que es el cuerpo de la voluntad solar, lo reduce a un átomo de carbono. Un átomo de oxígeno, que se reduce pues a eso se reduce el cuerpo mental solar, a un átomo de oxígeno. También lo acompaña un átomo de nitrógeno, que representa al cuerpo astral solar, 3 átomos. Y el hidrógeno, y un átomo de hidrógeno, que representa la parte física. Entonces lleva 4 átomos. Uno de carbono, uno de oxígeno, uno de nitrógeno y uno de hidrógeno. Y esto lo acompaña al átomo del Ein Sof autorrealizado, tiene esos 4 átomos más. Las 3 fuerzas primarias se manifiestan mediante los átomos con, es decir, el carbono, oxígeno, nitrógeno. Y dice el venerable que el hidrógeno es una fuerza libre de las otras 3. Es el vehículo físico, el cual sirve de instrumento al cuerpo de voluntad mental y astral. Es el hidrógeno en sí. Pero entonces este maestro autorrealizado que sube y regresa,
O sea, autorrealiza su real ser al átomo que vivía en el absoluto. Sin autorrealización pasa a ser un átomo autorrealizado. Y así es como el Hijo exalta al Padre, honra al Padre, lo eleva con estos 4 átomos. Y continúa el maestro, desde el Ein Sof que posee los átomos simientes puede reencarnarse a la hora que quiera y queda vestido con sus cuerpos solares. O sea, los cuerpos solares los tiene, pero en átomos. Cuando quiera manifestarse, emana esos átomos simientes solares y aparece en cualquier parte del espacio. El vehículo, dice, el vehículo con que la seidad se viste instantáneamente, es decir, en el momento que quiera trabajar en un mundo en bien de la humanidad, apareciendo como un maestro autorrealizado, autoconsciente, dueño de la vida y de la muerte. Eso es diferente. Maestro Samael podría hacer eso inmediatamente. Eso y más. Y dice, con estos 4 átomos alquímicos construye el Ein Sof Paranispana, el carro de Merkabah, para entrar en cualquier universo cuando es necesario, en cualquier universo. No olvidemos que Merkabah es el carro de los egipcios, el hombre celeste de la Cábala. Eso lo forman esos 4 átomos, ¿verdad? Entonces dice, la Ein Sof sin autorrealización íntima no posee los 4 átomos simientes. Es un átomo simple del espacio abstracto absoluto, solamente con las 3 fuerzas primarias del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ven ustedes qué quiere nuestro real ser al estar nosotros aquí. Quiere que le hagamos esos cuerpos. Quiere que nos levantemos del lodo de la tierra. Y que un día honremos su presencia. Le digo, Padre, aquí está tu carro. Eso. Si no fabricamos el carro de Merkabah, el Ein Sof quedará sin autorrealización íntima, dice el venerable. Sin autorrealización. Aquellos que no han eliminado el Alaryan Sankara, el miedo innato, huirán de la novena esfera diciendo a otro que ese trabajo en la forja de los ciclos es inútil, etcétera, etcétera, cualquier cosa, porque ahí es donde se trabaja y se forja ese carro. En última síntesis, cada uno de nosotros no es más que un átomo del espacio absoluto abstracto, el Ein Sof, que se halla secretamente relacionado con la glándula pineal o chakra Sahasrara, la iglesia de la Odisea, en la coronilla, ¿no? Eso es. Hay que hacer el carro para llevárselo al Padre. Dije, analicemos pues el átomo primordial divino del cual emanan los 10 epirotes de la Cábala. Si nos auto-observamos, se encuentran 1, el cuerpo físico, 2, el cuerpo etérico o vital, 3, el cuerpo astral o de deseos, 4, el cuerpo mental, animal, 5, el cuerpo causal. Después sigue la alma humana, excepto el cuerpo búdico y el alma divina, y 7, el cuerpo átmico del íntimo, que es el que guía el carro, no el emperador que guía el carro. Entonces, tendríamos nosotros que ir creando ese carro para llegar al Ein Sof, para llegar a ascender al Ein Sof y llevarle entonces el presente, autorrealización, para que penetre de la región del Ein Sof general al Ein Sof Paranispana, es decir, con autorrealización. ¿Alguna preguntita?